Hola, buenas tardes para cada una de las personas que en estos momentos se empiezan a conectar. Para nosotros es de gran honor, para nosotros es un privilegio tenerlos nuevamente el día de hoy. Gracias por estar acá con nosotros, por permitir que podamos estar transmitiendo y poder nuevamente tener un acercamiento con ustedes y a su vez el poder permitir extender cada día más nuestros procesos educativos. Sé que nos han acompañado durante estos días que hemos venido trabajando temas de neurociencia, neuroeducación, temas de neurodesarrollo, temas que han sido bastante importantes para nosotros, para nuestro quehacer diario, temas que son de manera significativa y que nos van a permitir a todos hacer una aplicabilidad en nuestras aulas, en nuestros talleres, en cada una de las actividades que vamos realizando. Saludos a todos porque de alguna manera siempre han estado eh, acá con nosotros, nos han apoyado, nos han mostrado su interés, su apertura, su disposición, nos han mostrado que les han gustado realmente nuestras dinámicas y también esperan con paciencia cuando nosotros les respondemos. El día de hoy quiero dar como unas anotaciones antes que iniciemos nuestro live, eh, nuestro webinar. Hemos dicho que cuando terminan las actividades damos más o menos 5 o 6 horas para que las personas ingresen nuevamente. Algunos no han podido pues tan fácil encontrar el link, pero el link queda cargado durante la grabación. ¿Qué va a pasar? Como tuvimos cambios de horario, debido a la petición que ustedes me decían, que eran más fácil por lo que llegaban pues, más tarde del trabajo, mucha más la comodidad. Y entonces se termina la transmisión, el link se queda solo cargado durante una hora. Ustedes acceden, registran y ya saben que el día de mañana se les está haciendo llegar a sus correos el certificado. Así que vamos a dar inicio al tema de hoy, lo hemos llamado risoterapia, la química de la felicidad. La semana pasada estuvimos en una capacitación con eh, con otra institución que nos invitó para hablar sobre el tema de estrategias metodológicas y cómo se afecta desde el sistema cognitivo, fisiológico, y dentro de esos temas estaba la risoterapia. Voy a hacer un resumen breve porque algunas personas no pudieron estar para poder que entendamos realmente qué es la risoterapia. Entonces, tengo que tener presente que dentro de nuestra anatomía está el cerebro emocional, y este cerebro emocional está formado por diferentes zonas que empezaron a evolucionar eh, con el paso del tiempo. ¿Sí? Todos sabemos que según algunas teorías venimos desde eras primitivas, se respeta la teoría, y que a medida que empezaba a evolucionar el ser humano, estas teorías iban mostrando que había un cerebro reptiliano que era para la defensa, ¿sí? Y ese era para la supervivencia. Luego pudimos encontrar nuestro sistema límbico, que es el sistema emocional, el cerebro emocional,
también llamado mero porque es la porción situada mediante la corteza cerebral, y a veces intentamos confundirlos con la garganta, ¿sí? Porque está un poco más atrás, entonces se confunden. Luego tenemos mucho más adelante que las emociones se caracterizan por los diferentes estadios o las diferentes etapas del desarrollo de los niños. De 0 a los 13 meses habíamos hablado que los no poseen las emociones llamadas claras, sino que son llamadas supervivencias, es decir, son el llanto, eh, que es causado debido al hambre o por algún malestar o por alguna condición, una necesidad fisiológica en la cual no se le está supliendo pues como la reparación de este. De los 4 a los 8 meses ya empieza a reír, toca los juguetes, empieza el agarre y pinza no demasiado fino, pero empieza a involucrarse, también empieza a hacer algunos gestos, y estos gestos son los que van a identificar claramente cuáles son esos desafíos que ellos empiezan a tener con las personas que están alrededor. Al 7.º mes los estímulos son completamente diferentes, es decir, ya empieza a distinguir entre emoción positiva y la emoción negativa, es decir, entre el gusto y el disgusto. Los niños se pueden asustar, se pueden disgustar cuando no se les da un juguete que de pronto les llame como mucho la atención. A los 2 años y medio imitan expresiones faciales ya del asombro, la risa, la tristeza, el asco, ¿sí? Y a los 3 años ya distinguen la relación emocional con las personas que juegan, lo alimentan, lo pasean. Estoy haciendo un resumen de la conferencia en la que estuvimos invitados, ¿sí? A los 4 años de edad, el lenguaje ya juega un papel demasiado importante, ya los niños son capaces de poder comprender y comunicar más las experiencias y los sentimientos, y a partir de esta edad es cuando empieza a desarrollar su conciencia emocional. ¿Y para qué esta conciencia emocional? Porque acá empezamos a hablar por qué, para qué, y necesitan que le expliquen completamente todo lo que hay en su entorno, porque demuestra un cierto grado de inseguridad. A los 6 años empieza el proceso del egocentrismo, es mío, es mi papá, es mi mamá, es decir, son completamente territoriales, se enfadan constantemente, empieza el proceso de relación con los otros niños, ¿sí? Y acá empezamos a determinar la norma y el juego de roles, que es bastante conocido, donde dice: los niños somos los encargados de llevar la obligación en la casa y las niñas son las encargadas del quehacer. Venimos a hablar de identidad del ADN y podríamos hablar que hay una frase muy conocida que se llama la fuente de la eterna juventud. Muchos de nosotros no quisiéramos envejecernos, porque obviamente al envejecer pues cambiamos nuestro aspecto físico, empiezan a salir las canas, algunos cambios en la piel, ya no tenemos las mismas habilidades motoras y físicas que teníamos desde cuando teníamos 15 años hasta ahora, ¿sí? Y para poder entender muy bien esa estructura del ADN, yo les hablaba que teníamos los telómeros. Esos telómeros, cuando hay un cambio emocional, se empiezan a disminuir el tamaño y se hinchan. Y les hacía la explicación que cuando esos telómeros se hinchan, se riega completamente por todo el torrente sanguíneo, y aquí es cuando muchas veces una persona que tiene cáncer puede decir que hace metástasis. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Nos vamos a envejecer muy rápido, si nuestros telómeros no sabemos cómo están. Pues el telómero se alimenta de la telomerasa, y la telomerasa es la que le da la vitalidad para poder estar bien.
es decir, sentirnos tranquilos, sentirnos seguros, sentirnos rejuvenecidos, sentirnos en esa etapa donde podemos decir la eterna juventud. Pero dentro de nuestra condición hay tres aspectos: cognitivo, fisiológico y subjetivo. El cognitivo me está hablando de un conjunto de pensamientos y sentimientos que aparecen en la edad del individuo y que esto le provoca ansiedad. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué tipo de ansiedades se pueden presentar en cualquier persona? Este tipo de ansiedad de las personas se pueden estar representadas de acuerdo eh, algún impacto que hayan tenido. Es decir, me dieron una mala noticia, esa mala noticia me va a dar taquicardia, me va a dar sudoración, me va a dar estrés, me va a generar a su vez palpitaciones que son demasiado fuertes, y esas palpitaciones pueden ser unas hipotensiones, unas hipertensiones. Puedo tener también un desorden de la conciencia, no sé la ubicación y no puedo hablar, ¿sí? Es decir, que estamos luchando frente a la realidad y estamos presentando un medio de poder supervivir. Como les decía, dependemos del nivel fisiológico, y ese fisiológico es el que viene arraigado dentro de nuestro cuerpo. Es decir, los estímulos y la respuesta de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema nervioso. Entonces nos puede dar fiebre, puede dar una dificultad respiratoria. Es decir, el cuerpo se está manifestando de una manera donde hay una alerta, y esa alerta me va a llevar la consecuencia de una afectación física. Y acá es cuando muchas veces decimos, es que se enfermó psicológicamente. Perdón con lo que voy a decir, y siempre lo he dicho, no es una enfermedad psicológica, porque si fuera psicológica sería que se la está inventando. Y cada vez que realizamos consultas, realizamos procesos, realizamos intervenciones, es porque debo de ayudar a una persona a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con la realidad y mirar cómo vamos a dar las posibles soluciones. Vamos al psicólogo, ¿por qué? Porque tenemos un problema familiar, problemas familiares que son bastante reales. Hay problemas familiares en los que uno a veces dice, no, esto claramente no me está brindando la información que es, y empezamos a tornarnos en un rompecabezas. Entonces, cuando yo le digo a una persona, somatizaste la enfermedad, es porque yo le estoy diciendo a la persona, ay no, lo que te está pasando realmente estás exagerando, y tu enfermedad sí es inventada. No es que sea inventada, es porque cuando nosotros tenemos una manifestación de estrés, de ansiedad, una manifestación de miedo, nuestro cuerpo debe reaccionar y empieza a liberar muchas sustancias, ¿sí? Y a nivel subjetivo es algo que quiero que lo comprendan y lo diferencien, porque el nivel subjetivo es la respuesta de cómo yo voy a reaccionar frente a un patrón de conducta que me esté generando susto o me esté generando el impacto. A veces decimos que es que el nivel subjetivo es general, pero yo debo tener muy presente que este nivel subjetivo es individual, porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Hay unas respuestas que son directas, es decir, y son involuntarias. Por ejemplo, un temblor. Hay personas que cuando tienen mucho miedo empiezan a temblar de una manera impresionante, entonces hay que hacerle un medio de contención para poder darles la tranquilidad. Otras personas tienen tartamudeo, otras personas empiezan con el tic, otras personas empiezan con una
inquietud motora general. Se para, se sientan, caminan de un lado, caminan al otro lado, y no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que vemos algunas personas con esas características y nos llama muchísimo la atención porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Y empezamos a mirar realmente qué son por emociones, sensaciones, vivencias que tuvieron en un momento determinado, que esas hacen que no podamos tener control de nosotros mismos. Y hay unas respuestas indirectas que son el escape a la realidad. Es decir, las personas como tal se pueden mostrar demasiado calladas, se pueden mostrar demasiado aisladas, son personas que en determinado momento solo sueltan el llanto cuando están en un lugar donde no hayan muchas personas, y es demasiado normal. A veces cuando estamos hablando de los procesos de la conducta, queremos que todas las personas que están con nosotros actúen de la misma manera como yo lo estoy teniendo en estos momentos. Y siempre lo he dicho, que nuestras características son individuales, y al ser características individuales permiten que nuestro comportamiento lo pueda identificar de otra manera. Es decir, yo nunca voy a estar siempre de acuerdo cuando estoy presionando a una persona para que actúe bajo mi concepto o actúe tal como yo quiera. Porque vuelvo y digo, los pacientes, los estudiantes, las personas que tenemos en nuestro entorno, su metabolismo, su cuerpo, ¿sí?, es completamente diferente, y la provocación sensorial, la provocación sensitiva que va a tener va a ser completamente aislada de los demás. Ya cuando hablamos de todo este proceso, entonces, ¿qué ocurre dentro de nuestro sistema límbico? ¿Cómo lo podemos manifestar dentro de nivel cognitivo, fisiológico y subjetivo? Muchas veces decimos, listo, esto se libera a través de la dopamina, el cortisol, de la serotonina, que son todas las sustancias que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, y de lo que siempre hemos hablado desde cerebro y corazón. Porque muchas veces me preguntan, ¿por qué cerebro y corazón siempre? Porque nosotros nos dedicamos a investigar y a estudiar todo lo que ocurra dentro de nosotros. Entonces decimos, bueno, pero si hay habilidades que estoy determinando dentro de mi conducta y hay unos mecanismos de defensa que son adaptativos, entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar como padre, como madre, como docente, y poder comprender esas emociones hacia las otras personas? Entonces, hay momentos en la vida en los que queremos mostrarnos demasiado, ser sobreprotectores, y es evitar esto, porque la sobreprotección me va a llevar a un enojo, a un miedo, a una frustración en un momento determinado de la vida. No, los acontecimientos no se deben de minimizar. Es decir, yo no le puedo decir a la persona, tembló, hay un terremoto, ay no, tranquila, cálmate. La tierra en cualquier momento va a se va a estar quieta. O sea, vivamos el momento, ay, riámonos. No, yo no le puedo decir a una persona frente a un estado de pánico que se calmen. Tampoco voy a reprimirlas. Es decir, yo no debo expresar que en el momento de ira, en el momento de tristeza, decirle a alguien, cálmese. Un ejemplo muy claro, y perdón que lo diga acá, yo sé que todos hemos en algún momento de nuestras vidas pasado por eso. En un momento de duelo, yo le voy a decir a la persona, comprendo perfectamente lo que está ocurriendo.
es una palabra que siempre uno lo utiliza dentro de la ética y siempre lo utiliza dentro de la moral. Pero yo no le puedo decir a la persona, cálmese, tranquilícese, la persona está en una mejor vida, mire que es más tranquilidad para ustedes, ya venía muy mal. ¿Sí? Yo no puedo reprimir completamente el comportamiento de la persona, porque cuando yo la estoy reprimiendo, lo único que hace es que toda esa emoción que tiene se empieza a desbordar. Y lo que hago es ignorarlo, es decir, que esas emociones que tiene, que son tan intensas, lo único que va a hacer es sobrecargarlas. Y acá es cuando yo puedo empezar a hablar que la persona sí tiene una depresión, la persona tiene un trastorno de sueño, un trastorno de alimentación, porque se recibe tanta la información en la cual me está generando un bloqueo a mí mismo. Y a su vez, tampoco juzgarlas. Debemos de asumir, y siempre, y es algo que hemos estado trabajando acá en Colombia con un equipo bastante grande, que decimos qué es lo que está pasando hoy en día con las personas, porque a las personas le estamos diciendo es que están las emociones positivas y las emociones negativas. No, mira, es que las emociones negativas siempre son las que nos van a tener un poco más tranquilos y somos felices y siempre vamos a estar alegres. Y nos cuesta muchas veces llamarlas emociones negativas, porque no queremos sentirlas, porque la respuesta adaptativa nos deben de movilizar al cambio y a defendernos cuando seamos necesarias. Y la respuesta negativa es una respuesta evolutiva a la que hay que aprender a usar y no eliminar. En muchas ocasiones, en la secuencia de los manejos emocionales que tenemos con las personas, a veces lo podemos trabajar de manera natural, ¿sí? Esperar que la persona se calme, se tranquilice, respire, cuente hasta 10 como lo que siempre hacemos. En algunos momentos se pueden aislar, pero hay momentos donde la persona, si realmente necesita ese proceso de acompañamiento, ¿sí? Y hay unos momentos donde realmente se bloquea tanto que debemos de empezar a hacer los procesos de atención. Dentro de algunos de los comportamientos que tienen son periodos largos de atención sostenida e involuntaria, es decir, se quedan mirando para la nada. Usted le puede estar hablando a la persona nunca va a responder, son demasiado susceptibles al estrés, la autoestima empieza a disminuir, se les dificulta el poder tener un proceso de interlocución con la otra persona, el autodescuido, y empiezan a demostrar muchos comportamientos de los cuales nosotros realmente no los conocíamos. Y acá es cuando yo empiezo a hablar, entonces, ¿qué es la risoterapia? Risoterapia es un tema que es muy largo de tocar realmente. Acá en los masterclass, en los webinars, damos muy poquito, ¿sí? Porque es llevarlos a dar una definición de qué realmente es la risoterapia, pero cuando estamos hablando de estos temas, sí es necesario hacerlos más profundos porque utilizamos técnicas, hablamos directamente de cuáles son las funciones que tiene el cerebro y cómo puedo empezar a actuar cuando una persona se siente mal, cuáles son las terapias durante de las cuales yo puedo decirle a una persona en crisis, o sea, cómo actuó y cómo no sé, y cómo no actuaba, qué palabra decir, qué palabra no debemos decir. Todos en algún momento de la vida hemos hablado de risoterapia. Me llama mucho la atención porque en una de las capacitaciones de los talleres donde los certificamos se les da el material, ¿sí? O sea, cuando hablo del certificado, el certificado de horario, de la intensidad académica, con el material, los videos, las fotos. Y me daba risa porque hubo una persona
que la expectativa de la persona era que durante toda la capacitación se iba a estar riendo. Y fue muy bonito y fue muy sincero porque realmente cuando a mí me hablan de risoterapia, pues voy a estar riéndome. Hay un término que nosotros utilizamos acá en Colombia y es, wow, sobre todo aquí en mi ciudad, ay, me voy a secar de la risa. Pues los que son paisas, no sé si de pronto acá tendremos personas de Medellín, pero decimos, ay, me voy a sacar de la risa y no es secarnos de la risa, es la risoterapia, es la acción que nos lleva a reírnos, ¿sí? Pero es una técnica nueva que hemos venido utilizando, en la cual trabajamos, liberamos, sostenemos y somos capaces de decir, venga, vamos a controlar esa endorfina, esa dopamina, que es la que nos hace que nos disparemos de un momento a otro y ya podamos empezar de una manera acelerada, empezar a recuperar procesos patológicos. Desde los tiempos inmemorables se ha utilizado la risa como un arma terapéutica y siempre lo hemos caracterizado que viene muy parecido a cuando uno se ríe a nuestra posición fetal cuando estamos en el vientre de la madre. No sé si de pronto ustedes, pero cuando se ríen en algunas ocasiones, el cuerpo se les va como hacia adelante y se abrazan a sí mismos. ¿Es por qué? Porque la risa me está permitiendo que pueda sanar, que pueda reestructurar, que pueda reparar, ¿sí? Que pueda subsanar algunas áreas de mi vida de las cuales hacen y me afectan en algún momento, ¿sí? Como lo son traumas, lo son heridas, abandonos, duelos. Y el duelo no tiene que ser necesariamente con la pérdida de una persona. Hay duelos que nosotros mismos los tenemos. Cuando nos operan, ¿sí? Que me sacaron las amígdalas, a todas las mujeres los ovarios del útero, me sacaron las uñas de los pies, eso es un duelo. ¿Por qué me sacaron una muela? Eso es un duelo que puede sonar muy chistoso, pero las personas como tal, sí lo viven porque es algo de sí mismo en el cual hace que pueda sentir un poco de dolor. Y ese dolor yo nunca debo de estar completamente aislado porque la persona siempre va a tener, siempre lo he dicho, o sea, la persona con sus sentimientos, sean sentimientos bonitos o sentimientos no tan agradables, de igual está cargada con muchas características y esas características son las que hacen que seamos completamente diferentes. Cuando hablamos de la risoterapia, hay unas culturas que lo tienen tomado como el payaso de la risa, ¿sí? Y les voy a explicar el por qué. El payaso, en la época del virreinato y en la época donde solamente eran los reyes quienes podían tener arlequines que los hacían reír, un arlequín era una persona quien sacaba al rey de su tristeza, de su monotonía, por un instante. Permítame acá un momento que me están escribiendo que alguien no se ha podido conectar. Listo, ya ustedes saben que todo esto puede suceder dentro de la virtualidad, pero estamos pues para ayudarnos entre todos. Bueno, entonces, cuando las personas estaban muy tristes en la época del virreinato, tenían el arlequín y las personas, estaban hablando del rey, llevaban el arlequín y el arlequín empezaba a tirar sus pelotas, lazos, aros y los hacían reír, pero era solamente para poder entretenerlos, ¿sí? Entonces, como pasaba un momento de tristeza, entonces a quién llamaban, llamaban a los sabios, llamaban a los hechiceros, llamaban a los chamanes, les daban bebidas, para que ellos empezaran como a sentirse un poco más tranquilos, pero era porque trabajaban unos medicamentos donde, ¿qué?
donde esos medicamentos inmediatamente bajaban todas las toxinas que nosotros liberamos, generaban un dopaje y la persona inmediatamente empezaba a dormirse. Patch Adams descubrió que a través de la risa, el poder descubrir en el otro esa característica tan bonita de sentirse propio, de sentirse amado, de poder sentirse querido, hizo que a través de esta terapia que nosotros hoy en día conocemos risoterapia, podamos tener un poco más de cercanía con las personas, podamos ser un poco más empáticos, podamos ponernos al mismo nivel de ellos y hacer que su vida sea un poco, mucho más placentera. Risoterapia, ustedes siempre lo van a ver, ay, es que está el clown hospitalario. Sí, claro, somos clown hospitalario, vamos a las clínicas, trabajamos con los pacientes, dependiendo de la condición del paciente, se realizan algunas actividades, ¿sí? Con los mismos médicos también trabajamos risoterapia, con todo el equipo de salud, inclusive entre nosotros mismos trabajamos risoterapia entre el mismo equipo de trabajo. ¿Y para qué la utilizamos? Como complemento de tratamiento convencional en determinadas enfermedades que pueden ayudar a mejorar en su tratamiento. Yo les decía ahorita que nosotros teníamos telómeros y la telomerasa, que el telómero cuando se vuelve muy pequeño, nuestro grado de longevidad disminuye, pero la telomerasa cuando está estable, cuando está tranquila, cuando está en un estado de ánimo completamente bien, ¿sí? Está en su furor, ese telómero se empieza a alargar. Y acá fue cuando dijimos, ok, entonces ya empiezo a mirar que a través de las terapias de la risa, ¿sí? Entonces ya hay una disminución del dolor, rebaja los niveles del cortisol, podemos combatir el estrés, podemos combatir el insomnio, se mejoran las funciones pulmonares en los pacientes que son asmáticos, ¿sí? Porque hay pacientes que llegamos y están con cánulas y la familia dice, no, es que no se puede reír, y se van a reír y se ahogan. Y nosotros no es que lleguemos como payasos a hacerlos reír, llegamos es abrazándolos, preguntándoles cómo está, una palabra reparadora, ¿sí? Y cuando estoy trabajando esa palabra reparadora, inmediatamente se regula nuestro sistema inmune. Por eso les decía ahora, es tan importante conocer el comportamiento fisiológico, cognitivo y biológico de la persona, porque no todos actuamos de una manera igual. Se limpian los ojos, es decir, hay personas que sufren de conjuntivitis, entonces se limpia completamente los ojos, se despega la mucosidad, combate los problemas cardiovasculares, aumenta el funcionamiento del sistema inmunitario, mejora los cuadros de estreñimiento, que es demasiado normal y lo vemos hoy en día con todas las personas que van a las consultas, porque se empiezan a relajar los músculos y a su vez se relajan las contracturas de la espalda. Hay personas que sufren de brucismo. Brucismo es que yo aprieto mucho los dientes cuando estoy dormida. Y ese brucismo, cuando nosotros empezamos a mirar directamente por qué lo hacen y preguntamos al otro día cómo te despertaste cansada, te despertaste abrumada, etcétera, la persona nos va a decir, no, es que creo que soñé con lo que me estuvo ocurriendo. Entonces, de manera inconsciente, nuestros maxilares se unen y hay un desgaste dental, ¿sí? Entonces, esto es risoterapia. Vuelvo y les digo, les estoy hablando es a nivel general porque risoterapia es un taller largo, es un taller de muchas horas, porque es un trabajo que obviamente empezamos desde carga de anatomía, luego pasamos a patrón de psicológico, luego conductual y psicosocial, luego empezamos a hablar ciertas características y ya lo trabajamos a modo individual, trabajamos talleres donde puedo ponerme en conversa y en contexto con la otra persona
ya se les entrega finalmente los certificados. Más adelante se va a realizar el taller de risoterapia virtual. Y el virtual lo hemos trabajado con muchos países. Hemos tenido personas de México, hemos tenido personas desde España, personas de Argentina, desde Chile, hemos tenido personas de Noruega y los hemos trabajado los talleres. El día que nosotros vamos a hacer taller de risoterapia, se saca toda la programación, los días que vamos a trabajar, siempre son fines de semana, con los horarios, y vuelvo y les digo, es un taller que es mucho más amplio, como les digo, es de mucho más profundizar. No lo hacemos a través de Facebook, lo hacemos a través de plataformas donde solamente tenemos el ingreso de las personas de las cuales pagan, se entrega el material, se entrega su certificación con carga horaria. Listo. Muchos me estaban preguntando y me escribían por el interno ¿qué cura directamente la risa? La risa cura emociones, cura aspectos físicos, relaja el organismo, favorece el corazón, el sistema inmunológico se recompensa mucho más. Tiene un efecto analgésico porque se liberan completamente lo que son las endorfinas. A su vez, puedo permitir que haya un proceso más de comunicación con las otras personas. Alivia síntomas de depresión y ansiedad, distrae preocupaciones y pensamientos negativos, permite estrechar las relaciones y aumentar la confianza y reforzar sentimientos de pertenencia, proximidad, amistad, amor. Facilita la comunicación con las otras personas, ayuda a prevenir conflictos y hacen disminuir los niveles. Pienso que una de las preguntas que ustedes de pronto tendrán, y es normal que me la hagan, me van a decir, y acá mismo la estoy leyendo, profe, ¿podemos usar algunas estrategias de risoterapia a nosotros mismos? Y va para esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchos me escribieron y me decían, ¿vas a hablar de las pautas de risoterapia? Sí, vamos a hablar de las pautas de risoterapia y cómo lo podemos aplicar, no solamente en las instituciones, sino a nosotros mismos. Risoterapia, vuelvo y les digo, no es sentarme, ponerme una nariz, me voy a disfrazar de payaso o me voy a personificar y voy a buscar que otra persona se esté riendo. Vuelvo y digo, risoterapia es reparar la emoción que tiene la persona cuando está en su momento de quebranto. Listo. Cuando trabajamos la risoterapia, debo de tener en cuenta que voy a trabajar procesos de relajación, procesos de concentración, procesos de sentidos. Y muchas veces me dicen, pero es que ¿cómo así que vamos a trabajar sentidos? Sí, yo puedo trabajar los sentimientos, porque es que cuando yo involucro realmente mi ser, mi hacer, con todo lo que me está rodeando, puedo determinarlo y puedo estar completamente segura que la persona se me va a abrir y me va a empezar a contar realmente qué es lo que está pasando. Cuando estamos trabajando nosotros en las actividades con los niños, con los adolescentes, con las empresas, lo primero que buscamos es trabajar el niño interior. A veces decimos, bueno, ¿y cuál es el niño interior? ¿Será que es que no hemos podido pues como que madurar o realmente nos quedamos estancados frente a lo que estamos viviendo o qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y hablar del niño interior es un tema que es tocar mis emociones,
recordar qué es lo que viví, y hay emociones en las cuales las personas se nos da dificultad que las expresen, que las manifiesten, porque realmente no quieren volver a recordar. Entonces, las actividades que empezamos a trabajar es los procesos de relajación, y en esos procesos de relajación ¿qué puedo empezar a realizar y qué actividades? Actividades como lo son escuchar música clásica. La música clásica se ha comprobado que genera en nosotros placer, satisfacción, pero no placer sexual, sino un placer de estabilidad. Podemos realizar a su vez automasaje. Es muy importante reconocernos a nosotros mismos, y siempre estamos diciendo yo quiero ir al spa, y es válido. Me encanta cuando dicen las personas mira al spa porque es un gustico. Aquí en Colombia decimos es un gustico, sí, y es demasiado válido que nosotros podamos permitirnos amarnos y consentirnos. Y es completamente cierto, y me encanta cuando las personas hacen eso, pero a veces no reconocemos nuestro cuerpo. En algunas ocasiones se nos olvida identificarnos realmente cómo puedo yo misma sanarme de todos los problemas que tengo. Hay unas frases que siempre decimos, ay, abracémonos. No, es que yo necesito, para poder estar bien, tener otra persona para que me abrace, para yo poder sentirme bien. Los abrazos son reparadores. En un podcast, yo en Spotify, yo decía en uno que era abrazar, apapachar con el alma, ¿sí? Y abrazar con el alma es cuando tú te entregas a esa persona, y hay abrazos que reconfortan. ¿Es así o no es así? No sé si me pueden contar como en el chat. Eso, hay abrazos que uno dice, yo no quiero que me sueltes, yo quiero que me tengas aquí un poquito más, que yo me pueda sentir muy tranquila, que me pueda sentir un poquito segura, que, que me pueda sentir protegida completamente. Esos abrazos, del estar apapacharnos, el estar cuidándonos, el estar dándonos esa protección segura, el estar brindándonos ese amor, vamos a empezar a identificar realmente cómo es nuestro rostro, ¿sí? Decimos, ve, mi cara es hasta delgada, yo no sabía que tenía en las cejas en forma arqueada, ay, me siento hasta el labial, o sea, me siento maquillada, vamos a mirar mi cabello es pues en crespos, en rosetados, no sé cómo lo conocerán ustedes, ¿sí? Hay personas que cuando decimos vamos a mirar y vamos a compartir y vamos a decirnos, ustedes se conocen y saben y se identifican a sí mismos cuál es su parte del cuerpo que más le gusta, y las personas se quedan calladas y no, inmediatamente cambian el tono. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos abrazamos. El poder abrazarnos significa que me estoy conociendo a mí misma. El abrazarme me está indicando que me estoy dando el valor, que me estoy dando el reconocimiento, y lo más importante de todo, cuando me hago los masajes. Todos tenemos nuestros cinco sentidos, pero el sentido más largo que nosotros tenemos, el más grande, es el de ¿qué? El del tacto, y el tacto es en la piel. Cuando yo voy a trabajar risoterapia, siempre debo de trabajar sentidos, debo de trabajar los ojos, que es lo que me va a mostrar luces, colores, puedo ver fotografías, puedo ver momentos en los que me van a recordar ciertas situaciones,
donde las personas a veces no les gusta como mucho porque realmente se sienten fracturadas frente a algún momento de sus vidas. En, también en risoterapia es importante trabajar sistema olfativo. Hay muchas personas que solo se acostumbraron al olor de la casa, al olor del trabajo, al olor de la escuela. Pero yo debo identificar los aromas para poder estar situado en el lugar que me corresponde. Es decir, que yo pueda irme al parque y reconocer el olor de un árbol, de una flor. Ahora no es que todos se van a ir a oler los árboles y las flores, sino que también por medio del olor yo puedo relajarme. Cuando ustedes van a comprar perfumes, yo creo que aquí pues los que somos mujeres y los hombres también, eh, vamos y sentimos como que hay unos olores que son fuertes y hay unos olores que son muy cálidos. Esos olores fuertes y cálidos son los que nos van a hacer también como que reaccionemos un poco y hacen que podamos decir me gusta o no me gusta. El gusto es demasiado importante, es decir, en la boca, porque voy a probar lo salado, voy a probar lo ácido. En los niños es muy importante porque empiezo a trabajar en ellos esas texturas que están dentro de la boca y ellos siempre van a contar una historia. Trabajar risoterapia con los niños es muy bonito porque ellos se van a contar una historia de lo que está viviendo y nuestro oído, porque es a través de esas ondas sonoras donde yo puedo decir me está gustando y me está dando tranquilidad, como puedo decir me genera mucho dolor de cabeza. Dentro de las actividades que recomendamos es realizar mindfulness, yoga, pero el yoga solamente lo pueden realizar, y con todo respeto lo digo, personas que realmente no tengan ninguna alteración de la conducta, porque en el yoga lo que se pretende es que la persona se relaje completamente, ¿sí? Que se relaje, que intente pensar en algo muy bonito, en aspectos que sean determinantes y que sean claros, pero cuando hay personas que llegan con el estrés, con la ansiedad, con la preocupación, lo único que van a hacer es que se van a incrementar estas condiciones somáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen debido a un acontecimiento físico, a un acontecimiento externo que me está causando un daño exterior. Risoterapia también lo podemos trabajar con higiene del sueño. Y cuando hablo de higiene del sueño, quiero decir realmente que debo de tener mis tiempos de descanso. Y mis tiempos de descanso son demasiado importantes. Dormir 8 horas es indispensable para las personas. Nosotros decimos, es que me acosté y yo estoy durmiendo. No, en una conferencia, creo que algunos pudieron estar. No era cerebro y corazón, o sea, estaba cerebro y corazón, pero nos invitaron y el tema era qué pasa en nuestro cerebro cuando dormimos. En esa conferencia, ¿sí? Tuve la oportunidad de tener la intervención y les contaba y decía, es que cuando nos acostamos a dormir, no dormimos 8 horas realmente. Nuestro sueño tiene diferentes fases y el sueño total, el sueño que es el reparador, el sueño profundo, se está dando entre la 1 y las 2 de la mañana. ¿Qué pasa ese tiempo antes y qué pasa durante ese tiempo después? Es un proceso muy bonito que ocurre, que porque te van a decir, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo? Sí, me acosté pues como a dormir, me acosté a descansar, pues me siento como tranquila y segura. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a liberar todas las sustancias que no me sirven, se empiezan a bajar, nuestro torrente sanguíneo empieza a trabajar un poco más acelerado,
el corazón bombea mucho más sangre, ¿sí? Y nuestros órganos empiezan a liberar, a descansar, perdón. La oxitocina baja, limpia todo lo que pasó durante nuestro día, porque la oxitocina es la que nos indica el estrés, la que nos indica el peligro, la huida, ¿sí? Y prácticamente estamos intoxicados de oxitocina. Todos estamos intoxicados de oxitocina porque siempre tenemos miedo, tenemos uso, tenemos ansiedad, tenemos temor, tenemos unas preocupaciones grandísimas. En ese sueño reparador, lo que ya hacemos es que se baja nuestro estado de conciencia, descansamos y ya después de las 3 de la tarde otra vez empieza nuestro cuerpo a hacer ¿qué? A hacer su trabajo de empezar a irnos despertando, irnos empezando a acomodar, ¿sí? El poder decir como que, ay, ya va a empezar a amanecer, ya me siento como que, sí, está empezando como que a sonar ya el reloj, unas personas se levantan a las 3 de la mañana, otros desde las 5 de la mañana, y ya a las 8 de la mañana nuevamente se incrementa la toxina. Entonces, no son 8 horas que dormimos completamente, pero el cuerpo sí necesita realizar ese proceso durante las 8 horas. Me llama la atención porque he conocido personas que me han dicho, no, mira, Lili, es que yo me acuesto a dormir 2, 3 horas y me levanto como si nada fuera. Y les he preguntado, vení, ya te han hecho perfiles lipídicos, ¿cómo está tu glicemia? ¿Cómo está tu presión? ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca? Pues a veces me siento como un poquito mareado. En algunas ocasiones siento que el corazón es un poquito acelerado. En algunos momentos siento que el cuerpo como que estoy completamente cansado y es por eso, porque no estamos durmiendo bien. Algo que tenemos que tener en cuenta también es nuestra alimentación, la dieta que debemos de utilizar. Debo de consumir la harina en medida, o sea, no grande, sino una medida proporcional, pero sí consumir frutas, vegetales, el carbohidrato. Por favor, tener cuidado con los ayunos prolongados. Cuando hacemos procesos de risoterapia, lo que buscamos es el bienestar y la tranquilidad de la persona y en muchas ocasiones les preguntamos, ¿ya desayunaste? Y son por ahí las 10, 11 de la mañana y dicen, no, es que no tengo hambre, tome agua. Ojo, porque estamos empezando ya a afectar el páncreas, el hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a liberar mucha glucosa y cuando empezamos a liberar mucha glucosa trabajamos hipoglicemia e hiperglicemia. También en risoterapia recomendamos mucho actividad física, trotar, caminar, montar bicicleta, hidroterapia, ¿sí? Porque todo eso hace que nuestro cuerpo se pueda sentir un poco más tranquilo, un poco más saludable. Risoterapia con nosotros mismos, hacer esos procesos como les decía ahorita, de relajación, pero ojo con el yoga, porque si yo no estoy bien emocionalmente, yo no puedo practicar yoga. El permitirme estar en un espacio en silencio, poner la música que más me guste, no tan elevada, elevado el volumen, pero sí reflexionar sobre lo que está bien o está mal durante todo el día. Risoterapia para nosotros es disfrutar un café, leer un libro, el permitir relacionarme con las otras personas, el reparar amistades, el tener contacto, el poder tener conversaciones sanas que me hacen y me van a permitir que yo como ser humano me pueda sentir en un momento de calma y de tranquilidad. En las instituciones educativas, y sé que es una pregunta que me hicieron a nivel interno, ¿cómo manejamos risoterapia? Risoterapia la puedo trabajar con los niños más pequeños a través del cuento, de la lúdica, de la personificación. Vamos a buscar el objeto perdido porque empezamos a trabajar, a integrarnos
entre ellos mismos buscan sus grupos de pares, ellos mismos forman sus grupos, hablo pues de los niños, sus grupos de trabajo, si tenemos niños con una discapacidad física, ¿sí? Hablo de una movilidad reducida, de pronto con una hipoacusia, una disminución visual, ¿sí? O algunos que ya tienen alguna alteración en el desarrollo, puedo hacer que sus procesos de risoterapia me los lleven a ellos a que se integren, compartan, disfruten. Risoterapia, les encanta a los niños cuando utilizo las bolitas de hidrogel y puedo hacer la botella de la calma y la tranquilidad. Es muy bonito porque se realiza al mismo tiempo. Puedo sentarme en mesa redonda con ellos, entregar los materiales y que ellos vayan trabajando con la instrucción. Les encanta cuando el agua les cambia de color, cuando les echo escarcha, cuando les echo mirella, porque es algo que ellos mismos se van a llevar para sus casas y van a hacer que puedan disfrutar en un momento de tranquilidad con sus familias. Risoterapia también cuando puedo coger bolsas y a esas bolsas les puedo meter texturas mezcladas con aceite y con témpera o vinilo, pintura, ¿sí? Cuando hablo con esas texturas puede ser botones, lentejuelas, pedacitos de hilo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando que amasar, no el amasar, pero sí el amasar la bolsa, estirar, estoy trabajando motricidad fina y va a encantar porque se va a generar la textura del hilo o el elemento que tenga dentro de la bolsa, se mezcla el aceite con la pintura y se forman burbujas. Obviamente debo de tener presente que no se lo vayan a introducir pues a la boca porque si se pueden pues intoxicar. Risoterapia, puedo empezar a trabajar libros sin palabras. Hay unos cuentos que son muy bonitos donde no tienen las letras, porque es uno mismo quien construye la historia. Cuando yo mismo construyo la historia, estoy permitiendo a los niños socializar, puedo evaluar lenguajes, puedo evaluar proceso de comunicación, puedo evaluar atención y concentración y a su vez en el lenguaje los niños expresan todo lo que viven en sus casas, es decir, que puedo permitir también hacer procesos psicosociales. Risoterapia lo puedo trabajar con los niños cuando vamos a buscar y a explorar elementos en otros lugares, es decir, me voy para la cancha, me voy para el parque, dentro de la institución obviamente, puedo intercambiar con el grupo de compañeros, porque es que la risoterapia es permitirme conocer el otro de una manera muy agradable, el saber que, vuelvo y les digo, existen las emociones negativas, pero que las puedo trabajar a positivas porque es enfrentarme y solucionar un problema que está teniendo. En los adolescentes, risoterapia les encanta contar las historias. Los adolescentes son felices que los escuchen porque ellos ya están en un proceso de independencia, ellos ya están trabajando en temas en los que son demasiado privados para ellos, pero que a su vez hacen que se sientan importantes. Risoterapia, cuando ellos pueden salir a cantar, bailar, expresarlo todo a través del arte. Es muy importante pintar con ellos. Pintar en las instituciones en algunas ocasiones, pintan los murales y ese mural siempre va a generar la sensación porque fue una parte donde ellos pudieron trabajarlo. Risoterapia con el adolescente es cuando ellos tienen, ellos cuando digo ellos es la edad es porque tienen sus redes sociales, pero a veces los podemos animar a que esa red social sea compartida y venga, entonces vení, que estás montando en tu red social, lo podemos cambiar por un blog, y ese blog sea más interactivo donde nosotros estemos, porque obviamente tengo que supervisar esto. En el adulto, vuelvo y les digo, risoterapia para nosotros también es manejar texturas. No sé cómo se llamará, pero acá hay cuando uno compra
un televisor o algún electrodoméstico, viene una bolsa, viene como en una bolsa, pues viene en una bolsa y esas bolsas tienen unas bombitas que uno empieza a estallarlas. Eso es risoterapia porque genera la sensación pues, de relajarse, ¿sí? Risoterapia es cuando yo puedo coger plastilina o play-doh y empezar a amasar, 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 porque de alguna manera me estoy relajando. Risoterapia en el adulto, vuelvo y les digo, cuando inclusive tengo contacto con el agua, es tan bonito y algo que yo le aprendí. Al principio duele en el adulto, pero tiene que ser el adulto que ya esté completamente reparado, que esté sanado, que esté tranquilo. Pueden coger un balde, una coca, bueno, un utensilio, es que como estamos en diferentes países, de pronto no me hago comprender, y llenarlo de hielo y empezar a meter los pies en el hielo. Al principio duele, pero ese dolor es demasiado normal porque obviamente estamos tocando partes sensitivas de nuestros pies. Ojo, que no vayan a tener laceraciones, que no vayan a tener algún daño en la pierna, en los pies, no. Y puedo empezar a sumergirlos lentamente hasta sentir que el hielo se desvanezca. Y ya ese hielo, de estar tan frío, empieza a tomar nuestra propia temperatura corporal. A veces en risoterapia simplemente vuelvo y les digo, es sentarme a ver un programa en el cual yo digo, voy a mirar qué ejemplo voy a sacar de él, pero que me pueda reír, ¿sí? Mis queridos profes, mis queridos colegas, hablar del mundo de la risoterapia hoy en día es buscar un mecanismo, hacer que el humor sea un mecanismo de defensa, donde yo pueda permitir situaciones que son incómodas o adversas de una manera mucho más ligeras. La risa sí puede suavizar asuntos delicados y ayuda a superar obstáculos emocionales. A medida que envejecemos, tendemos a reír menos, como les decía ahorita, porque el telómero se empieza a disminuir. Pero mientras que yo pueda brindarle a una persona una sonrisa, un abrazo, le pueda brindar esa tranquilidad, créame que la complejidad que tiene en el adulto va a disminuir. Conocer los beneficios de la risoterapia son muchos. Acá lo que he enumerado han sido muy pocos, pero son bastante grandes los que en estos momentos estamos descubriendo a través de ellos. Existen los payasos de teatro, que siempre hemos visto que uno va a una obra de teatro y se ríe, disfruta muchísimo. Está el payaso callejero, que lo vemos en cualquier acto, en circo, ¿sí? Está el payaso en la casa, porque me puedo disfrazar de payaso y personificar. Y hay personas que con chistes y con la forma de ser se pueden empezar a hacer y acercar un poco más dentro de sus ámbitos, dentro de su familia, ¿sí? Porque a veces decimos, hay familias que no se hablan, y eso es otro tema que hemos de tratar en identidad y conexión familiar. Bueno, ¿por qué no me hablo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y estamos nosotros, clown hospitalarios, que somos los que tenemos contacto directo con los pacientes, donde estamos trabajando con ellos de una manera mucho más cercana, una manera mucho más humana, y donde a través de su condición de vida, ¿sí? Podemos decir y podemos permitirles que sean un poco más llevadera la vida. Involucramos la familia, involucramos todo el entorno protector, entre nosotros mismos nos reímos. Risoterapia inclusive es hasta cuando estoy chateando con otra persona, ¿sí? Porque a veces le puedo decir a una persona, mira, me está pasando eso, pero me equivoqué, ¿sí? Como a veces ocurre que en el equipo escribimos, en el grupo escribimos algo y resulta pues como que escriben otras cosas, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Sí, risoterapia también es cuando se envían los emojis, que hay emojis que a uno lo hacen reír muchísimo.
Risoterapia es poder compartir con otra persona y que me ayude, me escuche y esté atento. Entonces, mis queridos profes, esta era como la pequeña enseñanza que tenía y el complemento de lo que faltó del, de la conferencia en la que estuvimos invitados el sábado y fue un momento muy bonito. De verdad, los animo. Vuelvo y les digo, el taller de risoterapia, el taller que se hace internacional con el certificación no gratuito, sino con la intensidad horaria y donde los certificamos en risoterapia, donde se les entrega el material, donde son las vivencias, donde trabajamos en una sala, una plataforma mucho más cercanos, donde podemos hablar, prender cámaras, expresarnos, donde nos quedamos el tema de risoterapia, traemos los personajes de clown y se los mostramos y mostramos realmente cómo los trabajamos. Vale la pena. El taller se estaría realizando en marzo. Quienes deseen, se estaría realizando la inscripción. Tiene un costo. Desde ahora pues podemos empezar a hablar del costo. Moneda colombiana son 50.000 pesos. Y moneda extranjera, o sea, la moneda de los países de ustedes hacen la conversión de ya la conversión de ustedes serían $4. Vuelvo y les digo, serían 2 días donde trabajaríamos muy fuerte, una intensidad horaria bastante grande, pero vale la pena. Y vamos a estar preparándonos porque llega Congreso Internacional de Neuroeducación. Estamos pendientes frente a ello, frente a las actividades, quienes desean los acompañan. Tendremos personas muy invitadas y vuelvo y les digo, no es la plataforma de Facebook, sino que es en una plataforma ya más privada porque ponemos casos en común, las personas preguntan, participan y tenemos muchas actividades. Recuerden que soy Ligibel Giraldo de Cerebro y Corazón, consultora en neuropedagogía, trabajo con niños, con adolescentes, con empresas, trabajo de manera virtual, presencial. Estoy siempre para ayudarles y para mí ha sido un placer, un gusto poder compartirte lo poquito que sé, pero poder transmitírselos a ustedes. Recuerden, el link solamente queda 1 hora en la plataforma, porque eso fue lo que en estos momentos tenemos el tiempo. Quien alcanzó a entrar un poquito tarde, vaya desatrasándose. El link lo quitamos. Y el día de mañana ya les llegarían los certificados. Así que mis queridos profes, equipo psicosocial, feliz noche, hasta luego, que estén muy bien.